Hoy toca 3 en 1. Te voy a enseñar a hacer un suquet de patatas. Fácil, fácil. Luego, un escabeche. Sencillo, rápido. Y para finalizar, un aioli. Y lo mejor, si no tienes ganas de trabajar, compras los ingredientes ya hechos del súper. Vamos a empezar haciendo el escabeche. Ponemos aceite de oliva en un cazo. Yo os tengo que decir que he hervido los mejillones simplemente con agua y una hoja laurel y un poco de sal, y he guardado el agua. Ya veréis el porqué. Ahora le ponemos unos dientes de ajo en camisa, simplemente les he dado un golpe. En camisa significa sin pelar, tal cual, así, que se doren un poquito, que perfumen un poco el aceite. Le doy una vuelta y ahora le añadimos la pimienta, las hojas de laurel y el tomillo. Me olvidé deciros que también he puesto una guindilla para que tenga un toque picante, ¿vale? Apagamos el fuego y le añadimos el pimentón. Esto es importante porque si le añadís el pimentón con el fuego encendido se os quema y entonces amarga. Por lo tanto, el aceite está caliente pero no tenemos fuego, lo movemos, se disuelve bien el pimentón. Y ahora ponemos los mejillones que teníamos así, sin cáscara, hervidos. Ya os he dicho antes que si no queréis saltaros este paso, comprar unos buenos mejillones en el súper en escabeche y directamente, cuando lo montemos, en lugar de esto, los mejillones en escabeche. Le damos unas vueltas y ahora le vamos a añadir un vinagre. Le añado vinagre de manzana porque es un vinagre que es dentro de un vinagre suave y entonces me gusta que no sea excesivamente agresivo. Y un poco del jugo de cocción de los mejillones y una rama de perejil. Lo dejamos todo a fuego medio, que vaya cociendo todo junto, nada, un par de minutos, no más. Y al cabo de un par de minutos lo traspasamos a una cazolita, a un tupper, donde queráis. Esto es mucho mejor si lo hacéis, hacerlo un día para el otro, porque entonces se integran todos los sabores y está mucho más sabroso al día siguiente. Los escabeches siempre es bueno el reposo. Para hacer el suquet de patatas empezamos por hacer una picada, una majada. Le ponemos un diente de ajo pequeño, 6 avellanas, un poquito de sal para que no se mueva mucho y unas hojas de perejil. Una vez bien majado, le añadimos la mantequilla. Esto nos aporta suavidad al guiso de patatas. Nos las hace más cremosas. Lo dejamos aparte. Ahora cortamos las patatas. Yo las voy a cuadrar un poco porque los voy a servir dentro de un molde, pero si vosotros los servís en un plato directamente, solo cortarlas a un grosor de medio centímetro. Aquí tengo un caldo de pescado. Este caldo de pescado lo he comprado en el súper. Es un caldo de pescado y marisco que venden en todos los súperes, de buena calidad. Ahora coloco las patatas y echo el resto del caldo. Lo colocamos a fuego medio y dejamos que levante el hervor. Una vez levanta el hervor, prolongamos la cocción durante 5 minutos y pasados estos 5 minutos añadimos la majada con la mantequilla. Ahora lo que vamos a hacer es taparlo y continuar la cocción 10 minutos más. En 12-15 minutos tienen que estar hechas si las habéis cortado a este grosor. Si no, dejarlas un poquito más. Veréis que yo, antes de apagar el fuego, pruebo que estén hechas. No tienen que quedar deshechas, ¿eh? Tienen que quedar enteras. Apagamos el fuego y las guardamos. Vamos por el aioli. En un vaso del Turmix he puesto un huevo, 50 mililitros de aceite de girasol, 100 mililitros de aceite de oliva suave y un diente de ajo pequeñito, un poco de sal. Lo trituro todo, como siempre, que se quede montado. Y ahora le añado un poco de caldo de pescado que me había sobrado porque me interesa que sea líquido, que tenga una textura más bien de crema, no espesa. Venga, vamos al lío, a acabarlo. He cogido las patatas que tenía y las he colado. Por un lado las patatas y por lo que veis en la jarrita al lado es el caldo de pescado sobrante. En un molde, vosotros si no ponéis molde en el fondo del plato, colocar las patatas bien puestas. Con un poco de orden, no significa nada más. Una vez tengáis las patatas puestas, yo las voy a chafar un poco. Chafar significa prensar un poco para que luego lo pueda desmoldar mejor y no se me desmonte. Pero ya os digo, si no lo vais a hacer en molde, hacerlo tal cual, que sale buenísimo igual, porque aquí la importancia es el sabor del plato. ¿Veis? Ahora añado un poco del jugo de las patatas y el caldo pescado que tenía
alrededor del plato. Esto también lo podéis hacer tranquilamente. Colocamos los mejillones en escabeche por encima. Unos cuantos, los que queráis, los que os quepan, los que hayáis hecho, no importa. Cuantos más os gusten, ponéis más. Y ahora tiraremos unas gotas también de escabeche alrededor de la salsa, encima de los mejillones. Y finalmente desmoldamos. Vosotros no tenéis molde, por lo tanto lo habéis hecho directo, no desmoldáis nada. Y poner un poco de aioli. El resto de aioli lo servís en una salsera aparte. Os explico el porqué. Siempre sirvo este suquet con este pan plano de romero y aceite de oliva. Es una delicia. Vas comiendo suquet y mojando este pan con el aioli. Espero que os haya gustado el vídeo. Suscribiros, comentarme lo que queráis. Nos vemos.